de la cuestión sobre el tiempo. ¿Listo? Para San Agustín existen entonces tres tiempos importantes que son las formas en que en la conjugación verbal, lo siento, un error que se me pasó. Vamos a mirar acerca de las cuestiones del tiempo desde la conjugación verbal. Tenemos entonces por lo menos tres tipos de tiempo que son el pasado, el presente y el futuro. Igual esta es la parte densa del tema, ¿no? Entonces, hasta ahí solamente podemos saber que todavía no vamos a ver qué es el tiempo, pero hay al menos tres tipos que son pasado, presente y futuro. Quiero que observen esto y es que no está la imagen, pero bueno. El tiempo pasado depende del presente y el presente depende no sé cómo escribirlo. Nosotros estamos en un presente. En este momento es 8 de mayo a las 11 de la mañana, ¿verdad? Para que nosotros hayamos podido llegar a este tiempo, el año 2020, a esta hora, en este momento, se necesitó de un tiempo pasado que nos trajera hasta este presente. Es decir, si estamos en esta hora, se debe a un pasado que nos trajo hasta el presente. Hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, el pasado solo existe en virtud de un futuro que nos desplace este presente hacia atrás. Es decir, ¿por qué existe el pasado? Porque hay un futuro que hace que el presente se mueva. Eso es, digamos, una cuestión interesante. Y aquí es donde está la paradoja que San Agustín va a ver supremamente problemática. Y es que para que haya un presente se necesita de un pasado que me haya traído hasta acá, ¿no? Para que haya un pasado se necesita entonces de un futuro que desplace mi presente hacia atrás. Y para que exista un futuro se necesita de un presente que está en potencia de querer cambiar, ¿sí? Si el presente no cambiará, el futuro no existiría. En resumen, mi existencia presente depende de un pasado que existe gracias a un futuro. ¿Eso es más o menos claro? ¿Más o menos? Sí, profe. Sí. Listo. Me alegra porque aquí es donde se va a enredar un poquito la cuestión. No sé por qué el gráfico no se deja ver bien, porque las diapositivas están de manera diferente. Voy a mirar si las puedo resumir. Pero entonces, tenemos a un niño que está en el pasado, a ustedes aquí, jóvenes y bellos, en el presente, y por aquí a un anciano en el futuro. Ustedes existen, es algo extraño de pensarlo, pero ustedes existen gracias, este muchacho de acá existe gracias a ese niño y a ese abuelo. ¿Cuál creen que es el principal problema de esa situación? Si es que lo hay. ¿Cuál es el problema de que su existencia dependa de ello? ¿Me escuchó? ¿Cómo así el problema? Sí, hay un problema y hay una cuestión complicada porque este muchacho que está aquí en la mitad depende de ese niño que estuvo en el pasado, que fueron ustedes cuando eran niños, y depende también de este adulto, este hombre ya viejo, que todavía no existe. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Hay algún problema en ello? Profe, Es que puede que no llegue a ser ese viejito. ¿Cómo? Porque es el aunque problema. pues como el De anciano pronto no existe aún. Ya les es explico. del pasado. O sea, puede que no llegue o sea, existir el No, anciano. Nunca, porque no sé, mañana va y... exacto. Muy bien, muy bien. No existe ese anciano, no existe en la medida en que todavía no ha llegado, pero tampoco existe ese niño. Ustedes ya no son niños. ¿Quién es el menor del salón? Perdonen la pregunta. Lazo, 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 ¿cuántos años tienes? 12. ¿Sí, 13? 15. 12. Tiempo pasado, ¿no? Lazo, y esta pregunta va para todos y por favor asimílenla como si fuera para todos. Lazo, ¿qué se siente saber que los mejores 15 años de la vida ya se fueron? Ay, profe. Uy, qué Me paila. siento igual que... Es un poco denso, Yo ¿no? me siento igual que siempre. Es extraño, pero claramente para nosotros es extraño pensarlo porque todo el mundo está de acuerdo en que la mejor parte de la vida es la niñez, ¿sí? Y si todo el mundo está de acuerdo en eso es porque en verdad se supone que debe serlo. Recuerden la visión subjetiva, ¿vale? Y entonces en ese caso cuesta comprender
que ese niño que ya no existe, ese niño que ustedes fueron cuando eran puros peladitos, cuando estaban solamente dedicados a ver televisión, ya no existe. Ya no existe. Y que aquel anciano, que son ustedes en el futuro, que es el que hace que ustedes puedan existir en el presente, porque le dan existencia al pasado, tampoco existe, ¿sí? Y ese es el berraco error que dice San Agustín, pero ¿cómo carajos es que esta situación podemos entenderla? Si el pasado no existe, porque no es, el pasado ya fue. En el pasado las cosas fueron, en el presente las cosas son y en el futuro las cosas serán. Es decir, la existencia depende para San Agustín del modo temporal en que se ubiquen. Y en ese caso es donde nosotros vemos problemático toda la situación, porque ¿cómo es posible que yo, bueno, que ustedes, que todavía son jóvenes y bellos, existan si el niño que fueron ustedes ya no existe y el anciano que van a ser tampoco existe? ¿Cómo es posible que la existencia dependa de dos tiempos que no existen? ¿Cómo voy a decirlo, ¿cómo podemos llegar a comprender que nuestra existencia, lo que nosotros somos, depende de dos modalidades temporales que no existen? Lo siento, pero el niño que ustedes fueron murió, por decirlo así. Ya no está, ya no existe, ya el menor tiene 15 años, ya están viejitos, ya no existe ese niño que fueron. Ese niño, pues, con todas sus ideas puras, que todavía creía en el futuro, en la sociedad, que tenía sueños y nunca le habían roto el corazón, no existe, no existe. Y el anciano, que es una persona sabia, que está en el futuro y que es el resultado de todas las decisiones que tomaron en su vida, tampoco existe. Y sin embargo, su vida depende de estos dos. Y por eso para San Agustín era tan complicado pensar, ¿cómo es posible que mi existencia dependa de dos tiempos que no existen? Uno porque ya fue y el otro porque todavía no es. Y a la vez, entonces, el problema se convierte ontológicamente en cómo es posible que el no ser le dé origen al ser. ¿Cómo es posible que yo esté existiendo si aquellos dos que me dan la existencia no están? ¿Alguien tiene alguna respuesta, por favor, para esa pregunta? Profe, pues Escucho. no como tal una respuesta, pero sí puedo. O sea, es lo mismo que vivimos antes cuando éramos niños, pensando en un futuro joven. Sí. Entonces se presenta la misma situación, por ello podemos llegar a inferir que se dará lo mismo desde nuestra edad actual hasta el futuro. Entonces, así como fuimos niños y soñamos ser jóvenes, pues somos jóvenes y soñamos o pues queremos llegar a viejos, la gran mayoría. Sí. Sí, pero date cuenta, muy bien, muy buena observación, pero date cuenta que, listo, apago el micro, gracias, pero date cuenta que el problema proviene de reconocer que el único que de verdad existe en este momento eres tú. El tiempo para San Agustín es una cosa Nicolás, supremamente... apague el micrófono. Ya se lo apagué. El tiempo para San Agustín es tan problemático precisamente porque lo único que existe es usted en este momento y ni siquiera puede ser consciente de su presente porque en cuanto asimila qué es el presente, que son las 11:07 de la mañana con 23 segundos del 8 de mayo del 2020 y logra meterse totalmente en el papel, ese momento ya desapareció porque ya son las 11:08 de la mañana del mismo día. Es decir, el problema del tiempo es que lo único que existe es el presente y este se va agotando de a pocos y nos es imposible acceder a él para poder comprenderlo. ¿Vale? ¿Micros? Profe, Sí, sí. Te escucho y luego Sofía. O sea, si usted lo analiza, bueno, si usted lo analiza así o como lo estamos analizando, de por sí no existe el tiempo, ni se podría definir en ninguna de esas tres, pasado, presente o futuro. Porque sabemos que el pasado no existe, que el futuro no existe, pero el presente no existe porque no podemos detener el tiempo en el momento exacto. El tiempo sigue avanzando y va convirtiendo un pasado y un futuro, entonces no existe como tal esos tres términos de tiempo. Muy bien, Ronald, has dado en el punto, has dado en la mella, pero el gran problema de ello es que si asimilamos que el tiempo no existe, entonces nosotros tampoco existimos, porque, como les decía, la cuestión de la existencia depende exclusivamente del tiempo. Entonces, pensar que el tiempo no existe implicaría a la vez decir que ninguno de nosotros existe. O eso es lo que pasa para San Agustín. Te escucho, Sofía.
profe, pues con lo que estabas hablando hace poquito, de que cómo explicar que nuestra existencia ahorita en estos momentos es debida a dos tiempos que pues ya que no están, ¿sí? Ujú. Pues no sería un poco raro el hecho de decir que no, o sea, que cómo justificamos la existencia si en realidad lo que forma el futuro o lo que crea el futuro son las acciones que se realizan tanto en el pasado como en el presente, como en el ahora. Entonces, como tal, de pronto justificamos nuestra existencia ahora diciendo que estamos formando nuestro futuro. O sea, si hay como una justificación frente a los tiempos, ¿no? Sí, sí, claramente. La cuestión es que en el fondo es ese pasado, que es el que nosotros, digamos, que es el que nos ha formado, no tiene existencia y el futuro tampoco, porque en el momento en que llegues al futuro, en que los sueños se han realizado, etcétera, etcétera, si se realizan, en ese momento ya ese futuro no va a ser futuro, va a ser presente. Entonces, el futuro no existe. Es que ese es el gran lío de San Agustín. Y como lo decía Ronald, el problema es que la inmediata observación que uno comprende a partir de ello es decir que el tiempo no existe, que por ende la existencia es algo que podemos poner en entredicho. ¿Listo? Entonces, y esto es lo que va a dar apertura a las siguientes observaciones, tenemos que saber qué somos. Ya son las 11:10 de la mañana. ¿Esta clase qué hora termina? Ah, no, todavía tengo tiempo. Esta clase termina a las 11:30, ¿verdad? Creo que sí. Bueno. Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, ¿qué es lo que somos? Podemos decir que lo que somos es entonces, Sofía tiene razón, somos una historia, somos nuestra propia historia, un cúmulo de narraciones que dan cuenta de nuestra propia existencia. No podemos saber exactamente qué somos, sino solamente decir más o menos qué es lo que entendemos de lo que somos a partir de la comprensión de que somos el resultado de una historia que ha llegado hasta nosotros. Si ustedes se dan cuenta, para que ustedes hayan nacido, se necesitarán de sus padres, y de sus padres se necesitarán sus abuelos, y bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. En resumen, si alguno de ustedes decide no tener hijos, habrá acabado con una línea ininterrumpida de nacimientos desde los primeros seres humanos hasta nuestros días. ¿Se dan cuenta? Por eso, lo que nosotros somos simplemente es nuestra historia. ¿Qué somos? La historia, lo que nos ha definido hasta llegar a nuestros días. ¿Listo? Y obviamente para saber qué somos como sociedad necesitaríamos apelar a los grandes acontecimientos que ha habido a lo largo de la historia. Todas las imágenes de aquí son importantes excepto la Mona Lisa. Retienen la Mona Lisa. No es tan trascendente como lo creen. ¿Listo? Entonces, para meternos un poquito de tratar de comprender qué significa nuestra historia, vamos a hablar de un historiador, porque digamos, es de los que tienen una interpretación un poco más correcta sobre la cuestión temporal, como la forma en que nos comprendemos a partir de saber que somos una historia. Les presento al señor Marc Bloch. Este viejito, aunque parece muy conservador, era supremamente libertario y perteneció a la resistencia francesa que le estuvo haciendo fuerza en contra de una serie de intelectuales que estuvieron en contra de la expansión de Hitler. Lo apresaron, la Gestapo lo apresó, era una policía alemana, y pues lo ejecutaron. Antes de morir, lo que es una frase, digamos así como para recordar es: afirmo pues, si es necesario, frente a un antisemita, que soy judío. Extraño todo formalismo confesional, como a toda solidaridad pretendida racial. Me he sentido durante toda mi vida, ante todo y simplemente francés. Muero como he vivido, un buen francés. Para Marc Bloch, lo que nos define no es necesariamente nuestra religión o nuestro pensamiento, sino nuestras formas de vida. Y en ese caso es nuestra manera de comprender la realidad la que configura la que vamos a hacer. Por eso es importante que uno tome conciencia de lo que es. Porque cuando las personas no tienen una conciencia social, es imposible que logren configurar un verdadero ser. ¿Se dan cuenta por qué Colombia todavía no sabe elegir presidentes ni tomar decisiones? Porque no tiene una conciencia de ser. No existe la conciencia colombiana. Para nosotros ser colombianos se limita simplemente a ver partidos de fútbol y tomar café. Cuando no, a cuestiones sobre la cocaína y demás narcos. Ese es el problema. Que nosotros no hemos podido llegar a considerarnos una sociedad fuerte porque nuestra existencia está en virtud de unos intereses demasiado banales para ser considerados algo medianamente trascendente que nos dé un mínimo de identidad, más o menos.
Más o menos hasta aquí vamos comprendiendo. Ya va a ser un poquito más claro si queda alguna duda. Listo. En la obra Introducción a la Historia, que es, digamos, como de cierta manera su testamento, escribe una obra en 1941, muere en 1944, esta es de las últimas obras, de hecho no la alcanzó a terminar, en la que trata de escribirle a los que van a hacer historia por primera vez, a los que creen que tienen que empezar a hacer historia. Este es un libro para jóvenes impresionante. Más que leer Pablo Coelho, estos son libros que valen la pena. ¿Por qué? Porque él está hablando de hacer historia, tanto para el oficio del historiador común, pero en el fondo también puede leerse en clave, y él lo diseñó de esa manera, para hablar acerca de aquellos que están llamados a configurar la nueva historia, es decir, los jóvenes, los que hacen historia en el papel, pero también los que hacen historia en la vida real. ¿Listo? Entonces, él dice, hay algunos que muchas veces les van a decir la historia no sirve para nada. Y varios estudios, ¿no? La ética no sirve para nada, la filosofía no sirve para nada. Y sí, tienen razón. Así hablan algunos acerca de la historia, que supuestamente no sirve para nada, no dándose cuenta de que lo que hablamos es de una verdadera ciencia humana. Si queremos saber quiénes somos, tenemos que apelar necesariamente a nuestra historia, porque, como lo dijimos antes, es la historia la que nos da sentido a nuestra existencia. La narración de acontecimientos desde la faceta de eso tan infinitamente pequeño y grande que somos seres humanos. ¿Qué tan pretencioso puede ser un individuo con la pretensión de que es algo tan pequeñito como grande, un ser humano? Y como ejemplo coloca la Iglesia Católica, pero solo como ejemplo. Él dice, sobre el cristianismo hay que buscar, algunos piensan como buscar los orígenes, pero eso es complicado, por no decir que es un error. Decir, ¿qué es la Iglesia Católica? Es la institución que sigue los mandamientos de Jesucristo en la cruz. Complejo, porque buena parte de los que se autodenominan cristianos no son tan apegados a las cosas que decía Jesús. Piensen, por ejemplo, en esta población arribista que rechaza a los pobres, que es racista, que discrimina a las mujeres, cuando Jesús tenía un discurso diferente, pero aún así se consideran cristianos. Entonces, dice Mark Bloch, hay que distinguir entre lo que es cristiandad y cristianismo. El cristianismo es más puro. Una cosa es tratar de explicar como una serie de sucesos desde la antigüedad hasta nuestros días, y eso es válido, esto se puede hacer. Que la iglesia, pues vamos a mirar la historia un poquito para tratar de saberlo, pero el historiador no solamente debe quedarse con ello, sino que tiene que comprender la institución católica, en este caso, tal como se le presenta para saber qué es y cómo ha llegado a ser. Es decir, tiene que tratar de enfrentarse a eso que se le presenta como una institución llamada Iglesia Católica para entender cómo es posible, lo dirá de esa manera, cómo es posible que un mensaje de pobreza en algún momento se transformó en una de las instituciones más poderosas de la historia. Ya no lo es, pero en su momento lo fue. Y entonces, si nosotros queremos saber quiénes somos, tenemos que comenzar entonces por la faceta de tratar de comprender que estamos, primero que todo, en un tiempo y que somos producto de una historia que nos ha configurado hasta nuestros días. Si ustedes se van a preguntar quiénes son, tienen que apelar a la historia que los ha comprendido, tienen que apelar a la historia del momento que están viviendo ahora, porque solo en el presente es donde se descubre la verdadera existencia. ¿Quiénes son? No, yo soy, qué sé yo soy una persona con muchos sueños, con ideas, vale, pero eso está muy bien y está bien decirlo de esa manera, pero hay que tratar de comprenderlo también desde lo que usted es, desde que si alguien lo conoce por primera vez, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Listo? Y para tener en cuenta, cita una frase árabe que es supremamente interesante, y es que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres. No sé, pero hay un error en la educación que yo veo, y es que muchas veces decimos como que criar con ciertos valores es lo que va a configurar las nuevas sociedades. Pero como lo diría un filósofo colombiano, Nicolás Gómez Dávila, los jóvenes son la esperanza que decepciona la generación anterior. Piénsenlo de esta manera. Vamos a mirar solamente una historia cortica para poderlo tener en cuenta. En los años 40, que estaba la Segunda Guerra Mundial, los valores que estaban de moda, eran los valores de valentía, disciplina, sometimiento a las instituciones, comportarse bien, ser militar, etcétera, etcétera, porque estaban en el contexto de la guerra. Y criaron con esos valores a sus hijos, pero sus hijos los rechazaron en los años 60 porque prefirieron el rock and roll, un mensaje de paz y amor, rechazar ese tipo de cosas. Se puso de moda el camuflado porque
Ya no era el prototipo del uniforme que siempre estaba bien planchado y que pertenece a la disciplina militar, sino que ahora configuraba un modo diferente de interpretar la realidad porque el camuflado nunca se lavaba. ¿Se dan cuenta de las paradojas? Entonces, aunque se les dé los mismos valores, la sociedad más joven va a tender a cambiarlos. Y así los años 60 se dedicaron a decir ese tipo de cosas, a tratar de poner un mensaje de paz y amor, pero en los años 70 se puso de moda la Guerra Fría, porque ahora consideraban un nacionalismo y volvieron a arraigar sus raíces, y lo que necesitamos hacer es empezar a configurar, etcétera, etcétera. Y luego los años 80 fueron un poquito más pausados, crearon el pop y quisieron tener una vida un poco más básica, y luego vinieron los años 90 y dijeron, no, más bien los videojuegos, ya no me voy a querer pensar en la sociedad, sino en mí mismo, la música estaba pensada para el hombre, todo estaba dicho en primera persona, etcétera, etcétera. Los años 2000 pues van a cambiar de nuevo y no sabemos qué cambios vayan a tener las próximas sociedades. Se dan cuenta que mucha gente critica, por ejemplo, el reggaetón o la manera como los jóvenes interpretan la música de hoy en día, pues es por eso, porque sus valores son diferentes. No quiere decir que una música sea mejor que la otra, simplemente que estamos menos abiertos a escuchar nuevas propuestas. Y les aseguro, la música de sus hijos no les va a gustar ni 5, porque ya no van a tener las mismas herramientas que ellos tuvieron en su momento. Entonces, para cerrar, antes de alargarnos más, hay que empezar a considerar ese tipo de ideas. Si ustedes quieren saber quiénes son y quieren responder a la pregunta de quién soy yo, tienen que acudir a su tiempo, su historia y su actualidad. Nunca serán más ustedes que en este preciso y justo momento, y ojalá no sea tarde para cuando lo comprendan. Respecto a la idea de felicidad que maneja San Agustín, él dice, el problema es que la gente cree que se puede ser feliz mañana. Imposible, empezando porque mañana jamás va a llegar. Entonces, si usted tiene un mínimo de oportunidad de disfrutar la vida, de gozar, de gustar la existencia, de tener sentido en la vida, es este. No es el futuro no existe, el pasado tampoco. Todo tiempo pasado fue mejor. No hay frase más trillada que esa en la historia. Y no, todo tiempo pasado no fue mejor. Solamente que tenemos nostalgia por las épocas antiguas, porque en esa época era más cómodo existir que en esta. Y era cómodo para esa generación de ancianos que somos nosotros. Para ustedes, esta generación es la más bonita. Si hay momento para ser feliz, en el sentido de San Agustín, es este. ¿Quién soy yo? Pues esto, un adolescente encerrado por una pandemia mundial que lucha por socavar todos los sueños del futuro y cuyas armas para enfrentarla son lo que soy gracias a lo que hice de mí en el pasado. Ese es más o menos un resumen y espero una piedrita que les pueda servir para construir esa identidad que están buscando, que normalmente se busca, que es tratar de comprender quién soy yo en este mundo y por qué carajo llegué acá. ¿Sí? Para redondear, quiero dejarles una observación acerca del sentido de la vida que escribe un filósofo importantísimo llamado Jean Rondán. Él dice que San Agustín tiene unas ideas importantísimas respecto al sentido de la vida. En tanto, esta sociedad actual dice, no hay sentido de la vida, no tiene sentido existir, etcétera, etcétera. Dice, es supremamente ridículo ese pensamiento de no tiene sentido la vida, porque si usted parte de la idea de que la vida debería tener sentido es cuando se va a decepcionar. La vida no tiene sentido, pero ese no es un problema. Una ventaja importante de que la vida no tenga sentido, de que no haya una orientación, ya es hora de sacarse de la cabeza ese chip de decir, ¿yo por qué nací o para qué nací? No, no nació con ningún propósito, no hay ninguna tarea, no hay ninguna misión, no tiene ningún sentido que usted haya nacido en ese sentido, comprende la palabra sentido, valga la cacofonía. No hay un por qué usted nació. No llegaste al mundo con una misión para cumplir y cambiar la existencia de todos. Absolutamente no. No existe. No hay un sentido de la vida. Todo el mundo ya debería saberlo. ¿Sí? Entonces, pero si todavía estoy buscando para qué nací, por qué Dios me trajo al mundo. No. Y como lo vamos a ver en religión cuando lleguemos a Job, tal vez ni Dios mismo sabe por qué usted está en el mundo. No hay nadie que lo sepa y nadie le va a responder esa pregunta porque la pregunta simplemente no tiene una posible respuesta porque no hay sentido de la vida. Fin del asunto. Pero eso es precisamente lo interesante, que si no hay sentido de la vida, usted es el que le puede otorgar el sentido que quiera, el que le dé la gana. Usted tiene la libertad de hacer lo que quiera en su vida en el límite de sus posibilidades, gracias al pasado que haya podido construir y al futuro que proyecte. ¿Listo? Y sentido de la vida, si hay alguien que dijo alguna vez algo de eso en la historia
fue San Agustín. Y decía sentido entendido como sentir, como el tacto, como los sentidos, la traducción más directa de sense en latín sería como gustar. La vida no tiene un sentido sino como un gusto, una forma de disfrute que está en poder comprender cómo son las cosas, en poder disfrutar de las cosas que están a disposición. Tener el privilegio de comer, sea mucho, sea poco, sea un buen plato o no lo sea, eso es lo que le da sentido a la vida, poder gustarla, momentos de alegría, momentos de tristeza, gozarlos y sufrirlos con todo el valor y con todo el peso que tienen, son lo que va a permitir que la vida tenga un mínimo de sentido, un gusto, que valga la pena existirlo, es que usted pueda disfrutarlo, no escaparle al dolor, no escaparle al amor, no escaparle al goce, no escaparle al sufrimiento, todo eso hace parte de la vida y es lo que hace que una vida valga la pena. ¿Listo? Para no extender más carreta, ¿preguntas? No, profe. Listo, chicos. Recuerden que la actividad que teníamos para el día de hoy, los que no me la han entregado, por favor, para el día lunes. Es decir, tienen trabajito el fin de semana los que no lo han hecho. Los demás traten de descansar en la medida de sus posibilidades y en tanto su vida se los permita. Y ya la próxima clase comenzaremos con las clases formalmente con 11A y con 11B de manera diferente. ¿Listo? El lunes nos vemos con todos. Entonces, a los de 11B ya les envié el link para que se acerquen y se inscriban en el nuevo curso, ¿listo? Durante el fin de semana voy a estarles subiendo todo el material, ¿vale? Con 11B nos conectamos por otro link, por la nueva clase que van a tener, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, pues cuídense, traten de no morir y vivan felices. Cuídense, un abrazo. Chao, profe. No morir, la verdad. Chao, Traten de profe. no morir, hagan lo posible. Profe, lo voy a